Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. A partir del 1 de enero del 2022, los médicos de casa no tendrán más la responsabilidad de entregar, ya sea por escrito o de manera verbal, una notificación de incapacitación de un paciente, si está apto o no para participar en ciertas actividades en los colegios de igual forma. Igualmente, para evitar conflictos de intereses, ya que la misión del médico es la de tratar adecuadamente a su paciente, pero también debe velar por los intereses de la empresa de seguro. De esta manera, el Seguro Social adapta su reglamento, la cual entrará en vigor a partir del año entrante, quitándole esta responsabilidad a los médicos de casa. Pronto, los estudiantes curazoleños que cursan estudios en los Estados Unidos y hacen uso del código QR de ese país podrán registrarlo aquí en la isla y de esta manera asistir a diferentes eventos que se consideran de alto riesgo. Ellos igualmente siguen siendo residentes en Curazao. Actualmente, los estudiantes han sido vacunados y algunos han recibido la vacuna de refuerzo. Así lo informó el director de Comunicación e Información, señor Majaro. En el mes de diciembre hay una cantidad récord de 1.518 personas que deben pagar multas de tránsito o deben presentarse en el tribunal y defender su caso, pero los hechos indican que muchos no se presentan y olvidan la fecha tope que deben para pagar la multa, llegando así a la cantidad de 1 millón de florines pendientes por cobrar. La oficina del Ministerio Público ha colocado más control en el aeropuerto, ya que las personas que quieran viajar y tengan multas pendientes deberán pagarla antes de salir del país. El Ministerio Público queda activo con diferentes opciones para ayudar a los automovilistas a pagar las multas pendientes y así evitar más problemas. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Esta región montañosa del sureste de Brasil produce queso de talla internacional. En septiembre, 57 quesos brasileños fueron premiados con una medalla en el Mundial du Fromage de Tours, colocando al país sudamericano en el podio de los mejores del mundo, solo después de Francia. Muchos son producidos en el sur de Minas Gerais, tierra a la que llegaron hace 300 años buscadores de oro y que ahora ostenta una histórica tradición quesera. Aquí las vacas pastan a 1.500 metros de altitud y la producción es artesanal. La altitud, la topografía, el clima, la pastura, el agua, todos los factores ambientales tienen grandes riquezas microbiológicas. Sumado al saber hacer, el carácter humano, la tradición, esa sumatoria de factores confiere singularidad al queso. La tradición en Alagoas se remonta a principios del siglo XX, cuando un zapatero italiano, Pascual Poppa, llegó con una receta de queso parmesano. Actualmente hay 135 productores, apenas una parte de los 35.000 que se estima alberga el estado de Minas Gerais, pero varios de ellos fueron premiados en las últimas ediciones del Mundial du Fromage. Es cenário amplo, la concorrencia es grande. Es un escenario amplio, la competencia es grande, es un trabajo arduo, difícil, de lunes a lunes. Conseguir colocar el queso en el mercado, conseguir un buen precio para no desistir. Esas son las dificultades. Esas son las dificultades, ¿no? El reconocimiento internacional valorizó fuertemente los quesos de la región. Por ejemplo, el premio al Santo Casamenteiro, un azul con crema de queso, albaricoque y nueces y forma de pastel de boda, llevó a que la firma, con más de 90 productos, aumentara 30% su producción en 3 años. Conforme nos fueron valorizando en la cuna de los quesos finos del mundo, los brasileros empezaron a mirar un poco dentro de casa, ver lo que tenemos de bueno aquí y valorarlo, conocer nuestras tradiciones, rescatar eso. Además, los premios han impulsado un naciente turismo gastronómico. Después del premio en Francia logramos recibir más turistas, construimos una quesería nueva, vendemos más quesos, se valorizó el queso, ayudó mucho más, fue algo muy bueno. La fama choca, sin embargo, con la legislación brasileña.
que exige muchas condiciones para vender queso en todo el país y hace complicada la exportación. La mayoría de los productos de la región cuentan solo con una autorización municipal de comercialización, pero los productores confían en que los premios hagan que los brasileños valoren el sabor del queso artesanal y que el gobierno lo legalice a nivel federal.